200 cadáveres. Sí, escuchaste bien. Esta fue la cantidad de cuerpos que los guardias encontraron en la celda del Croc. Pero ¿cómo fue capaz de lograr esto? ¿Cómo le quitó la vida a tantos hombres? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El día comenzó como cualquier otro en el centro de confinamiento del terrorismo Secot. Los guardias se desplazaban por los pasillos grises y fríos, sus pasos resonando en el concreto mientras realizaban las rondas matutinas. La rutina era implacable, diseñada para mantener el control absoluto sobre los prisioneros más peligrosos de El Salvador. Pero ese día algo no estaba bien. Un olor extraño y nauseabundo impregnaba el aire, una pestilencia que parecía emanar de una sección específica de la prisión. Un olor tan intenso que hizo que algunos guardias se cubrieran la nariz con las mangas de sus uniformes. Al principio pensaron que podría ser un problema con las tuberías del alcantarillado. El Secot era una fortaleza construida para contener lo peor de lo peor, pero incluso las prisiones más seguras pueden tener problemas de mantenimiento. Sin embargo, mientras se acercaban a la fuente del hedor, se dieron cuenta de que el olor era diferente, más penetrante, más denso. Era el inconfundible olor de la muerte, de cuerpos en descomposición, y lo más extraño era que el origen del hedor parecía estar en la celda de El Croc. El Croc había sido el prisionero más problemático del Secot desde su llegada. Conocido como uno de los líderes más violentos de la MS-13, su nombre era sinónimo de terror en las calles de El Salvador. Nadie se acercaba a su celda sin razón, y los guardias solo lo visitaban para arrojarle su comida diaria a través de una pequeña abertura en la puerta de acero. Pero ese día el olor era insoportable, y con él surgían preguntas incómodas. ¿Qué estaba ocurriendo dentro de esa celda? Cuando los guardias se reunieron frente a la puerta de acero, se miraron con incertidumbre. Nadie quería ser el primero en abrir, pero la jerarquía dictó que el oficial de mayor rango diera la orden. Con un gesto firme señaló a 2 de sus hombres para que quitaran los cerrojos. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido metálico que resonó en el pasillo. La oscuridad llenó la celda, y el hedor golpeó a los guardias como una ola de putrefacción. Varios de ellos retrocedieron, ahogados por las náuseas. Encendieron sus linternas, apuntando los haces de luz al interior de la celda. Al principio no pudieron ver nada más que sombras, pero cuando sus ojos se adaptaron, lo que descubrieron hizo que sus corazones se detuvieran. El Croc estaba de pie en el centro de la celda, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, su rostro inexpresivo y sus ojos mirando hacia el vacío. Parecía tranquilo, casi indiferente, pero sus manos y su ropa estaban manchadas de sangre seca. El suelo de la celda no era visible, estaba cubierto de cuerpos apilados unos sobre otros, cuerpos parcialmente enterrados con fosas poco profundas cavadas en el concreto. Había brazos y piernas torcidos en ángulos imposibles, rostros desfigurados por la descomposición, bocas abiertas con expresiones de terror y dolor eterno. Algunos cadáveres aún tenían los ojos abiertos, sus pupilas opacas mirando al vacío. Era una escena sacada del mismísimo infierno. El Croc no se movió mientras los guardias lo observaban en estado de shock. No intentó atacar ni escapar. Simplemente permaneció allí, rodeado por la carnicería que él mismo había creado. Uno de los guardias, sobrecogido por el horror, vomitó en el pasillo, sus rodillas temblando. Otro retrocedió instintivamente, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. Ninguno podía creer lo que estaban viendo. En total había más de 200 cuerpos. La celda se había convertido en una fosa común, un cementerio clandestino escondido a plena vista. Pero la pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo había logrado el Croc asesinar a tantos prisioneros sin que nadie se diera cuenta? ¿Cómo había cavado fosas en el concreto? ¿Cómo había ocultado el hedor durante tanto tiempo? Mientras los guardias se recuperaban de la conmoción inicial, comenzaron a reunir pistas. Se dieron cuenta de que los cuerpos no eran de prisioneros comunes. Todos eran pandilleros, miembros de facciones rivales que habían jurado lealtad a otros líderes de la MS-13 o a la pandilla contraria, la Barrio 18. Las desapariciones habían sido reportadas durante semanas, pero se asumió que habían sido transferidos a otros módulos de alta seguridad o colocados en aislamiento. Nadie sospechó que habían sido ejecutados y enterrados en la celda de El Croc. Las investigaciones revelaron la magnitud de la conspiración. El Croc no había actuado solo. Había logrado reclutar a un grupo selecto de prisioneros leales, hombres que una vez habían sido sus subordinados en las calles y que ahora obedecían sus órdenes sin cuestionarlas, incluso en prisión. Utilizando una red de mensajes codificados y sobornos a guardias corruptos, había coordinado los asesinatos uno por uno,
llamando a los prisioneros rivales a su celda bajo pretextos de negociaciones o treguas falsas. Una vez adentro eran ejecutados con precisión, sus cuerpos desmembrados para facilitar su enterramiento en las fosas improvisadas. Las herramientas utilizadas eran primitivas pero eficaces. Se descubrieron fragmentos de metal afilado, trozos de concreto roto que se usaron como palas improvisadas, e incluso huesos humanos convertidos en cuchillos. El Croc había demostrado ser un estratega sádico y meticuloso, utilizando su celda como cámara de ejecución y tumba masiva. Su habilidad para manipular a los guardias y ocultar sus crímenes era escalofriante. Nadie había notado nada fuera de lo normal hasta que el hedor se hizo imposible de ignorar. Pero ¿cómo fue que el Croc consiguió hacer todo esto? El Croc fue llevado de inmediato a la sala de interrogatorios. Lo esposaron con grilletes reforzados, atando sus muñecas y tobillos a una silla de acero atornillada al suelo. En la habitación la luz era fría y blanca, diseñada para desorientar a los prisioneros y exponer cada detalle de sus expresiones. 3 guardias armados permanecieron en la habitación, sus ojos fijos en él, listos para intervenir si intentaba cualquier cosa. Pero el Croc no mostró ninguna señal de resistencia. Su rostro estaba inexpresivo, su mirada fija en la pared, como si no sintiera nada. El comandante a cargo del SECOT ingresó a la sala, acompañado por un agente de inteligencia que llevaba un expediente grueso con las fotos de los cuerpos encontrados. Colocó el expediente en la mesa frente al Croc y se sentó en una silla al otro lado, sus ojos llenos de furia contenida. Sin preámbulo abrió el expediente y dejó que las imágenes hablaran por sí mismas. Fotos de cadáveres descompuestos, miembros desmembrados, rostros congelados en expresiones de dolor y miedo. El Croc miró las fotos sin parpadear, sus ojos vacíos, su expresión inmutable. No parecía afectado en lo más mínimo. ¿Qué tienes que decir sobre esto?, le preguntó el comandante con voz cortante. El Croc no respondió. Se limitó a inclinar la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera estudiando las imágenes con curiosidad. La calma en su rostro enfureció al comandante, quien golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo que las fotos saltaran. Respóndeme, maldito. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo lograste asesinar a más de 200 hombres en tu celda sin que nadie se diera cuenta? El Croc finalmente levantó la vista. Sus ojos fríos y calculadores se encontraron con las del comandante. No había miedo en su mirada, ni arrepentimiento, solo una serenidad inquietante, como si yo hubiera aceptado su destino. Se encogió de hombros y habló con voz suave, casi susurrante. Ellos vinieron a mí, solo les di lo que merecían. El comandante sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La indiferencia en la voz del Croc era perturbadora, casi inhumana. ¿Cómo podía hablar de una masacre con tanta calma? La rabia comenzó a subirle por la garganta, pero se controló. Necesitaba respuestas, no arranques de ira. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el Croc. «Explícate». El Croc sonrió ligeramente, una sonrisa sin alegría ni emoción. Se acomodó en la silla, sus cadenas tintineando al moverse. Era fácil, la mayoría venían por su propia voluntad. Les hice creer que había una tregua, que podían negociar conmigo, que podían ganarse mi favor. Les prometí protección, poder, y me creyeron. Eran tan débiles, tan desesperados. Se entregaron a mí sin dudarlo. El comandante apretó los dientes. La crueldad con la que el Croc describía sus acciones era escalofriante, pero necesitaba más detalles. ¿Y los cuerpos? ¿Cómo los ocultaste? ¿Cómo cavaste esas fosas en el concreto? El Croc volvió a sonreír, una expresión que hizo que su rostro se viera aún más siniestro. No lo hice solo. Tengo leales, siempre los he tenido, incluso aquí. Algunos guardias, algunos prisioneros. La lealtad es algo que no se compra con dinero, se compra con miedo. Ellos cavaron, ellos enterraron los cuerpos, y luego los maté también. No podía dejar testigos, ¿verdad? El comandante sintió que la habitación se enfriaba. El Croc había manipulado no solo a los prisioneros, sino también a sus propios hombres. Había utilizado el miedo y el engaño para convertir su celda en un cementerio clandestino. Y lo más perturbador era cómo lo contaba, sin remordimientos, como si hubiera sido la cosa más natural del mundo. ¿Cómo te las arreglaste para evitar que el olor se filtrara antes?, preguntó el agente de inteligencia, su voz temblando ligeramente. El Croc lo miró y respondió con una frialdad escalofriante. Aprendí algunos trucos en las calles. Es sorprendente lo que puedes hacer con la cal viva. Retarda la descomposición, enmascara el olor, pero eventualmente el tiempo gana, como en todo.
El comandante se quedó en silencio, procesando la información. Todo había sido calculado, planeado hasta el más mínimo detalle. El Croc había transformado su celda en una trampa mortal, atrayendo a sus enemigos y eliminándolos uno por uno sin dejar pistas. Pero lo que más perturbaba al comandante no era el ingenio detrás de los asesinatos, sino la completa ausencia de empatía en el Croc. Para él la muerte era una herramienta, un medio para consolidar su poder incluso en prisión. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por venganza? ¿Por poder?, preguntó el comandante, esperando encontrar alguna chispa de humanidad. El Croc lo miró fijamente, sus ojos vacíos, su voz baja y helada. Porque podía, porque tenía el poder. Aquí o afuera siempre soy el rey. El silencio cayó en la sala de interrogatorios. Los guardias se miraron entre sí, sus rostros pálidos y sus cuerpos tensos. Nadie había esperado una confesión tan directa, tan llena de maldad pura. El comandante sintió un nudo en el estómago. Por primera vez en su carrera sintió miedo, no por su vida, sino por lo que tenía enfrente a él. No era solo un asesino, no era solo un pandillero, era un monstruo. Alguien que había aceptado el mal como parte de su esencia, sin arrepentimiento ni remordimiento. No eres un rey, no eres nada, solo un prisionero podrido, espetó el comandante, tratando de recuperar el control. El Croc soltó una carcajada seca, un sonido seco y burlón. Eso es lo que tú crees, pero mira a tu alrededor. Estás rodeado de cadáveres, de hombres que yo maté mientras tú dormías tranquilo. Yo controlo el miedo. Yo decido quién vive y quién muere. En esta prisión, en este infierno, yo soy Dios. El comandante sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Se levantó de la silla bruscamente, señalando a los guardias. Enciérrelo en el aislamiento, que no vuelva a ver la luz del día. Los guardias se apresuraron a desatar las cadenas de la silla, levantando al Croc de manera brusca. Pero él no opuso resistencia. Se dejó arrastrar, sus ojos brillando con una locura inquebrantable, una sonrisa burlona en sus labios. Mientras lo llevaban por el pasillo, su voz resonó en los muros de concreto, fría y despiadada. Puedes encerrarme todo lo que quieras, pero el miedo ya está aquí, y yo siempre regreso. ¿Pero qué pensaba Bukele de todo esto? Los guardias salieron de la sala de interrogatorios, con el eco de la risa del Croc aún resonando en sus oídos. Una risa fría, hueca, como si hubiera vencido a pesar de estar encadenado. No se dijeron una sola palabra mientras caminaban por los oscuros pasillos del Secot, pero sus rostros estaban tensos, sus cuerpos rígidos como si llevaran un peso invisible. Lo que habían escuchado en esa sala era más que una confesión. Era una declaración de poder, una muestra de que el Croc, incluso tras las rejas, seguía siendo un monstruo indomable. La orden era clara: informar a Nayib Bukele de inmediato. La magnitud de la masacre en la celda del Croc no podía ser ocultada. No era solo un problema de seguridad, era un desafío directo al poder del Estado. Más de 200 cadáveres, hombres enterrados como basura bajo los pies de su verdugo, ejecutados sin que nadie en el Secot se diera cuenta. Todo mientras Bukele proclamaba públicamente la invulnerabilidad de su prisión más segura. Esto no era solo un asesinato masivo, era una humillación. El convoy salió del Secot a toda velocidad. Los vehículos blindados avanzaban por la carretera mientras el cielo comenzaba a oscurecerse. Nadie hablaba. Los guardias sabían que estaban llevando una bomba de tiempo a las oficinas presidenciales, y ninguno quería estar cerca de cuando estallara. El comandante del Secot, sentado en el asiento delantero, repasaba mentalmente cómo explicaría lo inexplicable. Había visto muchas cosas en su carrera, pero nunca algo como esto. ¿Cómo le dices al presidente que el hombre al que más teme el país convirtió una celda de máxima seguridad en un cementerio clandestino? Al llegar al Palacio Nacional, el ambiente era tenso. Bukele había sido notificado de que era urgente, y los estaba esperando en su despacho privado, una habitación austera y oscura, con paredes de madera y una mesa de mármol pulido. La seguridad en el palacio era impenetrable, con guardias armados en cada esquina. Pero el verdadero peligro estaba dentro, detrás de esas puertas. La furia de Bukele era bien conocida, y lo que estaban a punto de revelarle no solo destruiría su imagen de invulnerabilidad, sino también su promesa de controlar a las pandillas. El comandante y sus hombres fueron escoltados hasta el despacho sin demora.
La puerta se abrió y allí estaba él, de pie junto a una ventana, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el horizonte de San Salvador. No se giró al escuchar la puerta, no lo saludó. Permaneció inmóvil, como una estatua, su silueta oscura contra la luz de la ventana. La tensión era palpable. Bukele sabía que la noticia no sería buena. «Hablen», ordenó sin girarse, su voz baja pero cargada de autoridad. El comandante tragó saliva, dio un paso adelante y comenzó a hablar, tratando de mantener la compostura mientras describía la escena en la celda del Croc. Explicó cómo los cuerpos fueron encontrados apilados, desmembrados y enterrados en fosas improvisadas en el concreto. Habló del hedor que alertó a los guardias, de la magnitud de la carnicería. A cada palabra el aire en la habitación parecía volverse más denso. Bukele no se movió, ni siquiera cuando el comandante describió la mirada fría y vacía del Croc, su confesión sin remordimientos. Cuando el comandante terminó, la habitación quedó en completo silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado y las respiraciones contenidas de los guardias. Bukele no dijo nada durante varios segundos que parecieron eternos. Finalmente se giró lentamente, y sus ojos estaban llenos de una furia contenida que heló la sangre de los presentes. «¿Cuántos cuerpos?», preguntó con voz cortante. «Más de 200, señor presidente. Todos pandilleros rivales, miembros de la MS-13 y Barrio 18. Bukele apretó los labios, su mandíbula tensa. Dio un paso hacia adelante, sus ojos clavados en el comandante con una intensidad que lo hizo retroceder un poco. «¿Cómo diablos sucedió esto en mi prisión?». Su voz era baja, peligrosa. «¿Cómo pudo ese maldito animal convertir una celda de máxima seguridad en un cementerio y ustedes no se dieron cuenta?». El comandante tragó saliva, sintiendo el sudor frío en su espalda. «El Croc, él manipuló a sus enemigos, señor. Los atrajo a su celda bajo la falsa promesa de alianzas. Tenía cómplices, guardias y prisioneros leales que lo ayudaron a cavar las fosas y ocultar los cuerpos, y luego los mató también». La mirada de Bukele se oscureció. Sus puños se cerraron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El odio en sus ojos era palpable. «Entonces no solo asesinó a 200 hombres, también corrompió mi sistema, mi prisión. Me humilló». El comandante sintió un nudo en el estómago. No había forma de suavizar el golpe. El Croc había desafiado al Estado y había ganado. «Sí, señor presidente. Lo planeó todo meticulosamente. Nos hizo ver como idiotas». El silencio volvió a llenar la habitación. Bukele caminó lentamente hacia su escritorio. Se apoyó en el borde y se cruzó de brazos, su mirada fija en el suelo. Nadie se atrevió a moverse. La tensión era insoportable, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. De repente Bukele levantó la mirada, sus ojos ardiendo con una determinación feroz. «No puedo permitir que esto quede así. No después de lo que he prometido a este país. No después de que me desafiara de esta manera». Se giró hacia el comandante, su voz tan fría como el acero. «Quiero que todos los guardias y prisioneros involucrados sean encontrados y ejecutados, sin juicio, sin preguntas. Esto no fue solo una masacre, fue un golpe a mi poder. Y quiero que el responsable pague. Quiero que el Croc sufra hasta el último aliento». El comandante sintió un escalofrío. Sabía lo que eso significaba. El Croc no solo sería aislado, sería torturado, destruido lenta y metódicamente. Se convertiría en un ejemplo vivo del poder de Bukele. «Sí, señor presidente, será hecho». Bukele asintió, su rostro una máscara de fría resolución. «Quiero que se triplique la seguridad en el Secot, que no haya ni una sola sombra sin vigilancia. Si otro prisionero desaparece, tú y todos que trabajen ahí pagarán el precio. ¿Entendido?». «Sí, señor. Y quiero que limpien ese maldito cementerio. Nadie debe saber lo que pasó ahí. Nadie. ¿Me escuchaste?». El comandante asintió rápidamente. Sabía que esta era una orden de borrar la historia, de ocultar la humillación. Era una guerra de poder y Bukele no podía permitirse perder. «Como ordene, presidente». Bukele se acercó al comandante, su rostro a solo centímetros del suyo, sus ojos llenos de un odio implacable. «Y tú, si vuelves a fallarme, desearás haber muerto en esa celda junto a esos cuerpos. ¿Entendido?». «Sí, señor presidente». Bukele se apartó bruscamente, dándoles la espalda. «Lárguense de mi vista y hagan su maldito trabajo».
¿Y ahora qué le deparaba al Croc? El convoy de vehículos blindados salió del Palacio Nacional y se dirigió a toda velocidad hacia el Secot. Dentro de los vehículos, los guardias estaban en silencio, sus rostros endurecidos por la rabia y la vergüenza. Habían sido engañados, manipulados por un hombre que, incluso en prisión, había logrado burlar su vigilancia y asesinar a más de 200 pandilleros sin que nadie se diera cuenta. La humillación era insoportable y la sed de venganza ardía en sus pechos. Sabían que lo que iban a hacer no era solo cumplir una orden, era una cuestión de honor, de recuperar el control y el respeto perdidos. Al llegar al Secot, la atmósfera era fría y tensa. La prisión estaba en completo silencio, como si el edificio mismo supiera lo que estaba por ocurrir. Los guardias no se detuvieron a hablar con nadie. Sabían exactamente a dónde ir. Se dirigieron a la celda de aislamiento donde el Croc había sido encerrado después de su macabra confesión. Una celda de acero reforzado, sin ventanas ni luz natural, diseñada para quebrantar la voluntad de los hombres más fuertes. Pero el Croc no era un hombre común. Lo habían visto reírse en la sala de interrogatorios, lo habían escuchado hablar de sus crímenes sin el más mínimo remordimiento. Sabían que no sería fácil quebrarlo, pero estaban decididos a intentarlo. La puerta de acero resonó con un eco metálico cuando la abrieron. La celda estaba oscura, el aire frío y húmedo. En el centro, encadenado de pies y manos, estaba el Croc, sentado contra la pared, la cabeza inclinada hacia adelante, el cabello enmarañado cubriendo su rostro. No se movió cuando la puerta se abrió, ni siquiera levantó la vista. Parecía estar dormido o tal vez simplemente no le importaba. Los guardias intercambiaron miradas de odio contenido. No había miedo en él, ni siquiera después de ser descubierto como el responsable de la masacre. Seguía mostrándose desafiante, como si estuviera más allá del alcance del dolor o la desesperanza. El comandante del Secot dio un paso adelante, su rostro endurecido por la rabia. Sin decir una palabra señaló a sus hombres, y estos se abalanzaron sobre el Croc como una jauría de lobos hambrientos. El primer golpe fue directo a su estómago, un puñetazo tan fuerte que hizo que su cuerpo se doblara hacia adelante, expulsando el aire de sus pulmones. Antes de que pudiera recuperar el aliento, otro guardia le golpeó el rostro con la culata de su rifle, un impacto seco que hizo que su cabeza rebotara contra la pared de concreto. La sangre brotó de su nariz, pero no gritó. No emitió sonido alguno, solo levantó la cabeza lentamente, sus ojos fríos y vacíos mirando a sus verdugos con una expresión de desprecio absoluto. Eso solo enfureció más a los guardias. Los golpes se intensificaron, puñetazos y patadas cayeron sobre su cuerpo como una tormenta de odio. Lo patearon en las costillas, escuchando el crujido de los huesos al romperse, sus gritos amortiguados por la sangre que llenaba su garganta. Lo arrastraron por el suelo de concreto, su rostro raspándose contra el piso áspero, dejando un rastro de sangre y piel. Uno de los guardias le pisó la espalda, presionando su rostro contra el suelo mientras otro le golpeaba las piernas con un tolete, rompiendo los músculos y dejando marcas negras y moradas. El Croc comenzó a toser, escupiendo sangre, su respiración entrecortada y dolorosa. Pero no pidió piedad, no rogó por su vida, solo sonrió. Una sonrisa torcida y ensangrentada que hizo que los guardias sintieran un escalofrío en la columna vertebral. Incluso mientras era brutalmente golpeado, seguía mostrando desprecio, como si el dolor no significara nada para él, como si ya hubiera aceptado su destino y simplemente se burlara de sus verdugos. «¿Sigue sonriendo, maldito?», gruñó uno de los guardias, su rostro retorcido por la rabia. Levantó su tolete y lo estrelló contra el rostro del Croc, partiendo su labio inferior y haciendo que uno de sus dientes volara por el aire, chocando contra la pared con un sonido seco. El Croc escupió sangre, manchando el suelo de rojo oscuro. Levantó la vista lentamente, sus ojos hinchados y morados, y su sonrisa aún estaba allí, sangrienta y desafiante. «Golpean como niñas», murmuró, su voz ahogada por la sangre. Los guardias perdieron el control, lo levantaron del suelo y lo empujaron contra la pared, sus cuerpos rodeándolo como una manada de bestias. Los golpes cayeron sobre él sin descanso, rompiendo su cuerpo, aplastando sus huesos, desgarrando su carne. La sangre salpicaba las paredes, manchando sus uniformes, pero no se detuvieron. Golpearon hasta que sus brazos se cansaron, hasta que sus nudillos sangraron por la fricción del contacto, y aún así el Croc no gritó. Sus ojos seguían llenos de desafío,
Su sonrisa no desaparecía. Cuando finalmente lo dejaron caer al suelo, su cuerpo no se movió. Estaba inconsciente, su rostro irreconocible, hinchado y cubierto de sangre, pero seguía respirando, apenas, con un sonido entrecortado que parecía más un gemido de animal herido. Los guardias se miraron entre sí, sus pechos subiendo y bajando por el esfuerzo. Sabían que esto no había terminado. Sabían que debían cumplir con la orden de Bukele de quebrarlo por completo. Sin ninguna delicadeza, levantaron su cuerpo inerte y lo arrastraron por los pasillos del Secot. El eco de su cuerpo golpeando el suelo resonaba en las paredes, un sonido frío y metálico que helaba la sangre de los otros prisioneros, quienes se encogían en sus celdas, aterrorizados. Nadie quería sufrir el mismo destino que el Croc. Nadie quería enfrentarse a la furia de Bukele. Llegaron a una sala de aislamiento especial, una cámara de tortura diseñada para destruir cuerpos y espíritus. Colocaron al Croc en el centro de la habitación y lo encadenaron de los brazos, levantándolo hasta que sus pies apenas tocaban el suelo. Su cuerpo colgaba como un cadáver, inerte y flácido, sus muñecas sangrando por el roce de las esposas metálicas. La habitación estaba fría, oscura, y el eco de sus respiraciones era el único sonido en el aire. Entonces esperaron a que despertara, a que recobrara la conciencia y sintiera el dolor de su cuerpo destrozado. Querían que abriera los ojos y se diera cuenta de que no había escapatoria, que estaba condenado a sufrir hasta el último aliento. Quería ver el miedo en sus ojos, querían escuchar sus súplicas, pero cuando finalmente despertó, su mirada aún estaba vacía, y sus labios rotos se curvaron en una sonrisa débil. «¿Eso es todo lo que tienen?», murmuró, su voz rota y temblorosa. Los guardias sintieron una mezcla de horror y rabia. Incluso en ese estado el Croc no cedía. No había miedo en él, solo odio y desafío. Y mientras lo observaban colgando de las cadenas, supieron que no estaban enfrentándose a un hombre, sino a un demonio que no se rompería tan fácilmente.